Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Y seguimos con esta modalidad de arrancar por el mundo para desembocar en la Argentina. Muchas veces hemos consignado que es por una cuestión periférica de nuestro país, periférica en el sentido de mirar el mapamundi desde el PBI mundial, es decir, más concentración de Producto Bruto Mundial en los países denominados centrales, Estados Unidos claramente, Europa, algunos sectores del Asia, y el resto va irradiando menos riqueza y pareciera ser más periferia, ¿no? En ese sentido lo digo. Pasan cosas en estos países centrales que son de calado, de tal calado que condicionan finalmente el resto de nuestras relaciones políticas. Concretamente me estoy refiriendo a la cumbre que acaba de terminar esta semana en Madrid, la cumbre de la OTAN, donde a nuestro gusto y lectura se ha reconfigurado mucho del mapa mundial, geoestratégicamente hablando. El canciller español, a veces los políticos usan frases grandilocuentes, pero creo que no se quedó corto, largo, perdón. Dijo: este encuentro tiene más potencia desde los significantes que la caída del muro de Berlín. Si creemos que el muro de Berlín fue el toque de Diana que acabó con la bipolaridad y consagró al mundo unipolar globalizado, bueno, si él dice que esto es más importante, evidentemente reconfigura la política de bloques, Rusia-China por un lado y Estados Unidos y Europa y otros países aliados por el otro. Los anuncios fueron, insisto y lo repito, de un enorme calado: 300.000 soldados de despliegue, fortaleza del Frente Sur, las bases españolas, derrota, fortaleza en el Frente Este, los países lituanos, Polonia, bueno, una gran reconfiguración militar, pero creo, y cierro con este comentario, con nombres y apellidos que nos llenan de preocupación, porque la OTAN dice: Rusia es nuestro enemigo directamente, y China, sigámosla con atención, porque lo que está haciendo no es correcto. Es decir, ya los indica en el documento directamente a Rusia y a China como los nuevos enemigos. Entonces me parece que esto le abre a la Argentina, y va por cuenta y orden de un servidor, una gran oportunidad de realineamiento internacional. Insisto, creo que uno de los problemas de Argentina es que le ha costado mucho subirse al socaire de los tiempos que corren, ¿no? En las distintas coyunturas. Esta es una nueva coyuntura bloquista que me parece que le impone a la Argentina redefinir su estrategia de bloque. O sea, ¿con quién quiere hacer los negocios mayoritariamente? No comprar un contenedor de productos chinos, no me refiero a eso. Me refiero a obras de infraestructura, centrales nucleares, centrales térmicas, rutas, ferrocarriles. Es decir, todo lo que le falta a la Argentina para consagrarse como un país desarrollado. Y como esta es una crisis de profundo orden energético, y la Argentina tiene energía, me parece que se abren las condiciones, una vez más, para negociar en otro andarivel. Es decir, fíjense, insisto, cierro en esta introducción, lo que es la cuenta de resultados de la crisis cambiaria argentina de este año. Tenemos en la factura de energía, solo en este semestre, más de 6.500 millones de dólares de importación de energía. Energía que la Argentina perfectamente podría abastecerse, autoabastecerse, ¿no? La vieja discusión de la década del 50 de un sector del radicalismo: ¿qué hacer con el autoabastecimiento energético, petrolero? Bueno, el mito del eterno retorno de la historia, ¿no? Venimos en un minuto con Rodrigo, hacemos el análisis de siempre de los temas específicos de la política argentina, pero insisto, me parece con un oído atento a lo que está pasando en el mundo. Ya venimos.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo, para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís sin FT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. Me quedé a gamba. Tranqui. Con la app Ciudad cargas tu tarjeta de viaje en 5 segundos. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tenés la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. ¿Y si yo tengo manos libres para poner la clave? Tenés reconocimiento facial, pollo. Un golazo. ¿Puedo abrir una cuenta sin moverme? Sí, tenés una caja de ahorro gratis y la abrís online. Ok, pero se extrañó mucho los chistes de oficial de cuenta. Tenés un montón de sucursales. Pasá cuando quieras. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Buenas noches para vos, buenas noches para nuestra audiencia. ¿Cómo andás vos? Bueno, larga introducción de órbita internacional, pero insisto, la concateno con cuestiones que se le abren a la Argentina otra vez como nunca. Me parece que se vuelven a presentar, si Argentina juega bien las fichas, otra cosa es que lo haga, ¿no? Condiciones muy favorables, sobre todo desde el punto de vista de la explotación energética. Me parece que va a haber un panorama interesante para los próximos años, ¿no? Y debemos decir algo, el gobierno no está atravesando un buen momento, tal vez está atravesando su mayor crisis en términos internos. La presencia de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner de vuelta en escena en la provincia de Buenos Aires, eligió en su momento Avellaneda, ahora Ensenada, digo, esta andanada de vuelta en escena con sus seguidores, con aquellos que la acompañan, complejiza al presidente. Pero sin embargo, en la escena internacional, el presidente en las últimas semanas, particularmente, recuperó oxígeno. Se trajo la foto de la 9ª Cumbre de las Américas, se trajo el encuentro con Biden, una bilateral demorada, una bilateral que siempre a los presidentes argentinos le importa. Se trajo del G7 una foto con Boris Johnson, un G7 muy particular, un G7 distinto, donde fue invitado en su carácter de presidente de la CELAC. Tanto se dijo en contra de la presidencia de la CELAC y tanto mal se habló de la presidencia de la CELAC, sin embargo, Fernández terminó sentándose en ese G7 por su condición de titular de la CELAC, y debemos decir que se trajo esta foto con Boris Johnson, donde le planteó una vez más la reivindicación soberana sobre Malvinas, y donde Boris Johnson, como nos tiene acostumbrados, pisó el palito y respondió en muy malos términos, en lo cual seguramente le va a traer un conflicto en los organismos internacionales al Reino Unido y Gran Bretaña, que además está atravesando un mal momento porque tiene a Escocia levantada en armas con un plebiscito por delante y un pedido de referéndum por la continuidad o no dentro del Reino Unido. Y finalmente, esto que sucedió en el encuentro virtual de los BRICS hace poco, ¿no? Que está ahí a la espera de ver cómo se resuelve Brasil. Recordemos esta invitación probable para que la Argentina sea miembro pleno de BRICS, de la mano de un Brasil que todo indica, nosotros lo hemos hablado aquí, y vos mismo hasta hiciste alguna evaluación a futuro de lo que podría pasar en el frente de todos, y efectivamente Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al poder en nuestro mayor hermano, aunque no es de nuestra misma habla, pero nuestro mayor hermano acá en la región. Así que Fernández en verdad tiene, y el binomio Fernández como gestión, tienen en este mes que pasó algunas imágenes que en verdad potencian a la gestión. En este sentido debo decir que en la agenda internacional, que ha sido compleja, que ha tenido sus errores sin duda y que ha tenido unas gafas tremendas como lo que sucedió puntualmente con el canciller Solá, de enviarlo a una actividad y después bajarlo de la actividad porque lo habían cambiado en el gabinete en el medio, en estos últimos tiempos ha recuperado escena. Me parece que en ese sentido Argentina ojalá pueda seguir en una senda donde tenga diálogo internacional con todos,
y abriendo esta agenda, que es interesante lo que vos planteás, lo que sucedió el jueves en el final del encuentro en Madrid de la NATO, y esto que implica una reconfiguración de una Europa que se sigue militarizando a fuerza de resistir la presión de Putin sobre Ucrania. Sin duda, insisto con esto y recojo el guante de lo que planteas de los BRICS. Quiero ver ahí los márgenes de maniobra de estos bloques, ¿no? Porque la lectura que hago es de un emblocamiento muy fuerte de las políticas internacionales en el mundo. El denominado Occidente Atlantista creo que va a mirar con mucha atención determinadas cuestiones. Es decir, no sé hasta qué punto esta entrada de China en el África, que ya prácticamente buena parte de ella lo domina por completo, y una buena parte de América Latina, ¿cuánto margen más va a tener? Es decir, me parece que, por ejemplo, la disputa por las cuestiones de infraestructura van a ser muy, muy, muy evidentes. Se habló en esta semana, insisto, en la cumbre de la OTAN, de las guerras híbridas, de las amenazas nucleares. Es decir, creo que estamos en presencia de otra dinámica, ¿no? Y vuelvo otra vez a recogerte la pica en Flandes que ponés de las dificultades del gobierno y de su agenda internacional y de cuánto dependen algunas cosas que pasen para acelerar la marcha de Cristina como candidata. Lo dijimos la semana pasada, lo vuelvo a repetir, creo que Cristina definitivamente abrió su campaña electoral. Otra cosa es cómo termina, ¿no? Si encabeza, si simplemente es cabeza de lista en el Senado por la provincia de Buenos Aires. Es decir, eso yo creo que por supuesto ni ella lo sabe porque, por ejemplo, mis informaciones dicen que van a estar muy atentos a lo que acontezca en octubre en Brasil, como condición, ¿no? Para ir en un sentido o en el otro. Pero bueno, está abierto. Escuché esta semana también al presidente en un largo reportaje en C5N. Había una especulación que venía del Patria, pensando que Alberto ya resignaba cualquier intento reeleccionista. Se le preguntó en ese reportaje de esta semana, él contestó que sí, que por supuesto que él participa, con lo cual no la bajó. Lo entiendo desde el punto y la vieja idea del Pato Rengo, más allá de que creo que es un presidente muy mermado, ¿no? Por propios y por extraños y por su propio accionar. Con lo cual, lo que diga él, como dicen en España, puede decir misa, pero importa poco, ¿no? Y por el otro lado, y te provoco para que desarrolles vos, en la vereda de enfrente, lejos de aquietarse las aguas, las sigo viendo muy movidas, ¿no? Con un Macri que le dice a interlocutores, como por ejemplo Cavalieri del Gremio de Comercio, que tráiganme ideas porque voy a ser el próximo presidente y una de las que tengo en carpeta es ir a fondo con una reforma laboral. Es decir, sigue la disputa al interior del bloque opositor. ¿Cuál es tu mirada? Sí, ahí debemos decir que ha bajado la densidad de lo que era el enfrentamiento en ON, ¿no? Las sensaciones que están todos caminando, cuando digo todos me refiero a aquellos que han expresado ya su voluntad de participar de una presidencial. Los casos del PRO es el actual jefe de gobierno, el expresidente de la Nación y la titular del partido, digamos. Tres figuras que han dicho que tienen voluntad de ir por una presidencial, cada uno caminando con sus colores, sus voluntades y su agenda propia. Lo de Mauricio Macri tal vez siempre naturalmente genera más ruido, porque tal cual bien decís vos, es el que pone tal vez un poquito más allá la baraja, ¿no? Es el que está jugando un poco más fuerte. Lo que pasa que también debemos decir que hay un condicionante sobre las jugadas de baraja fuerte, porque del otro lado también ha habido jugadas de baraja fuerte. Nosotros venimos de una semana donde ya Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner no solo habla con Martín Redrado, sino que ahora también habla con Carlos Melconian. Es decir, venimos con, digamos, no habla con Martín Guzmán, eso sí, tiempo para hablar con el ministro de su gabinete no tiene, pero sí tiene tiempo para conversar con tipos que vienen del otro extremo, digamos, y un extremo claro. Volviendo sobre el espacio de Juntos por el Cambio, del otro lado también la continuidad de las precandidaturas.
tanto de Facundo Manes por un lado, como de Gerardo Morales por otro, que tal vez sería el más herido en esta semana. Gerardo Morales, que siempre tuvo una actitud bastante conciliadora y hasta muchas veces demonizada dentro de Juntos por el Cambio por esa perspectiva conciliadora que ha tenido con el presidente, se tuvo que aguantar el chubasco de la presencia del presidente en su distrito, sin diálogo protocolar ni institucional ni de ninguna característica con el presidente, sino que el presidente fue a visitar a una detenida que es la líder de un movimiento social, vaya paradoja, la vice cruzada con los movimientos sociales en este cuarto de hora, y el presidente yendo a visitar a Milagro Sala, que recordemos se encuentra detenida y en este momento internada con una trombosis, un cuadro de trombosis, un cuadro complejo, por cierto. El presidente viajó en compañía de un hombre de su extrema confianza, quien conoce hace más de 40 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es Eduardo Valdés, recordemos que hoy es diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y viajó también en compañía del titular del área de derechos humanos, un hijo de los recuperados, de los viejos militantes de los organismos de derechos humanos, Horacio Pietragala Corti. El presidente se acercó hasta allí, se abrazó con ella, difundió imágenes, habló en vivo desde las puertas mismas de el lugar donde se encuentra internada actualmente, digamos. Me parece que dio una señal extremadamente jugada en pos de Milagro Sala, y por supuesto le sucedió lo que a menudo nos pasa, que alguien le retrucó. Fue Juan Grabois que le dijo, tenés que indultarla, en una muestra acabada de desconocimiento, porque las causas de Milagro Sala en este momento no están cerradas, por lo tanto sería imposible un indulto del presidente. Podés indultar a un condenado, no a un procesado, ¿no? Con lo que implica además un indulto, digo. Un indulto implica reconocer la causa, es decir, acá... Bueno, en este país tiene historia de indultos, ¿no? Generosos sí, indultos. Lo que pasa es que la Argentina no ha salido cómoda de los indultos. Digamos, sí. Las historias de indultos que vienen... Es verdad, sí. Tal vez tengan otro calado, ¿no? Es decir, digo, no es lo mismo indultar a una cúpula militar que cae sobre sus espaldas 30.000 desaparecidos que a una líder piquetera, bueno, con denuncias de amenazas. Suscribo 100% lo que decís, sí. Pero en paralelo recordemos que en esos indultos del 89 y el 90 también salió Mario Eduardo Firmenich. Por supuesto, no, me faltó decir que todo el mostrador completo, ahí fue barra libre. Pero digo, una cosa es indultar... Figura usaste, es una figura maravillosa. No, pero digo, una cosa es indultar la tragedia de los 70 al completo, y otra cosa es indultar a una dirigente social, bueno, con sus más y con sus menos. Pero quería preguntarte desde el punto de vista casi te pregunto como experto en comunicación que sos, si ves la foto fría, ¿no? Porque, digo, la prensa dominante condenó duro a Fernández por, concreto, comillas, cerrar su agenda con temas como falta de gasoil o inflación o devaluación para perder el día con Milagro Sala. Si vos ves la foto y lográs abstraer la situación, ¿qué sensación te provoca un señor abrazando a una mujer despatarrada en una cama de un hospital? Yo creo que muy a pesar de lo que a priori podría leer el entorno de Alberto Fernández, la foto es la foto de la casta, es decir, alimenta el mito de Milei. Es decir, el poder es tal el cuarto de hora que está encerrado en su agenda, es decir, el presidente está jugando su baraja de seguir recostándose sobre las organizaciones sociales para seguir alimentando un enfrentamiento interno con la presidencia. Recordemos que el presidente además ese día estuvo, efectivamente, y recién lo narraste, fue el día del reportaje de C5, es decir, después de ese abrazo, fue a C5, es decir, volvió a Buenos Aires y fue a C5 a decirle a Gustavo Silvestre, quédate tranquilo, yo me siento precandidato, es decir, yo quiero ir a la PASO. Aquello que había dicho, recordemos, post-elección, post-derrota, que casi era un pedido de permiso, o sonaba un pedido de permiso en Plaza de Mayo, terminó siendo ese mismo día, es decir, él se sintió... La verdad que el fortalecimiento es propio. La foto yo no veo que comunique nada más. Es decir, Milagro Sala no es un personaje popular en los grandes cascos urbanos, no nos engañemos. No es un personaje popular ni es un personaje querido. Digo,
como tampoco lo es Juan Grabois, digo, es muy complejo el tema de los movimientos sociales. Es decir, es raro encontrar en los movimientos sociales alguna figura, digo, tal vez Silvia Sarabia, que es una de las más desconocidas, de las que comunica, es de las que comunica tal vez un poco más empática en la comunicación. Sí, porque además, y quiero que se entienda bien, por favor, esto, es una mujer con rostro de clase media y con modales de clases medias. Esta chica Sarabia. Es docente de educación física, viene de otro palo y tal vez, bueno, puede que tenga alguna cosa así. Es complejo plantearlo en esos términos, pero interpreto lo que bueno, pero empatiza de otra manera, ¿no? Las capas medias tienen a priorístico esta característica, es verdad, tal cual decís, pero no obstante eso, digo, cuando comunica en términos tales que no hay acá hay un problema central, que no es de hoy, es de larga tradición y tiene que ver con la práctica política. Esta cosa de gritar, es decir, acá tenemos un problema serio cuando se comunica, es decir, Beliboni cuando habla, en general, va y grita, es decir, y la verdad es que está en su casa, ya no es la señora aquella, la doña Rosa de Bernardo Neusta de los años 80, pero digo, el que está en su casa y está frente a la pantalla es un tipo grande, que laburó, o que no tiene laburo, o que no le alcanza, es una señora grande que laburó, o no tiene laburo, o no le alcanza, pero digo que tiene sus propios conflictos. Entonces, y en relación a lo que hablábamos de los movimientos sociales, creo que además, vos me decías esto de las fotos, si viene a cuento, yo no veo que haya habido un recupero, sinceramente creo que hay un juego en torno al marco interno del Frente de Todos y de la gestión. Me parece que la foto no suma, y tal vez sí da mensaje hacia adentro, es decir, yo no dudo que él está hablando al cristinismo, pero el problema es que el cristinismo es más de lo mismo, es decir, estamos hablando siempre en una agenda muy reducida, que es la agenda de gobierno, y es necesario que él empiece a hablarle al conjunto de la sociedad para preservarse. Cuando digo esto, quiero decir, se envalentona con los movimientos sociales esa misma noche, porque esto fue, si mal no recuerdo, el miércoles. Esa misma noche va a minuto 1 con Gustavo Silvestre, vos lo contabas hace unos minutos, ratifica su precandidatura, sigue adelante, pero en verdad yo no veo que esto empatice con la sociedad. Creo que no hay recupero, creo que además Milagro Sala no es alguien que en los cascos urbanos tenga buen feeling, me parece que no le da beneficio. Sí le da beneficio, reitero, hacia adentro de la jugada política del espacio del presidente y del binomio Fernández. Ahí sin lugar a dudas él gana escena porque entregó la foto que tanto tiempo costó ver. Por otro lado, lo dijimos hace minutos, me parece que se compra un costo tremendo con el presidente del principal partido de oposición, un partido de 3 siglos, la Unión Cívica Radical, no vamos a contar quiénes son, innecesario, digo, con un gobernador que muchas veces, y lo decíamos hace minutos, fue el acusado de ser el más blando del presidente, y hasta algunos en el entorno del presidente en su momento, no hoy, pero siguen especulando con la posibilidad de abrir un diálogo con Morales. Esto no hay que olvidarse. Lo sabés, en las oficinas del presidente se habla de un diálogo con Morales, yo no sé si hay espacio o no, desconozco el mundo Morales por dentro, pero digo, me da la sensación que había una esperanza en algún momento de quebrar Juntos por el Cambio, y en su momento hubo una avanzada fuerte en eso, hace un par de meses, no hoy. Sí, efectivamente, Morales muchas veces ha resultado ser, voy a usar una palabra fea, pero para graficar, de gobernador colaboracionista, ¿no? Además, hay que mirar los presupuestos, ha sido uno de las provincias más beneficiadas por los giros nacionales de dinero. Si bien además él es un gobernador que plantea posiciones muy productivistas, como bien decís vos, en las referencias que hizo para contestarle a Fernández, dijo, había cosas para discutir, como la agenda del litio, él propone mucho de eso. Pero me gustaría cerrar con esta mirada, ¿no? Vos fíjate por qué al final la Argentina está como eclipsada por estos liderazgos potentes que muchas veces inhiben otros surgimientos. Y creo que, de alguna manera, es porque estos liderazgos juegan con audacia, ¿no? Y vos lo referenciabas bien en el programa. Fíjate lo de Cristina. Discurso tremendo en la CTA, 3 horas de reunión con Melconian, no 10 minutos, 3 horas. O sea, hay que hablar 3 horas con Melconian, ¿eh? Non plus ultra de las cátedras liberales, digamos. Y
reunión con Daer y acto en Ensenada. Digo, y en cada proclama diciendo nosotros somos capitalistas, y hablando mal del comunismo, ¿no? Como experiencia frustrada. Entonces digo, todo esto finalmente le dan audacia a la vicepresidenta y la ponen en primera fila, como de alguna manera le pasa a Macri, ¿no? Por eso digo también, si no aparece un liderazgo potente que los supere a ellos en cierta audacia en el juego, y bueno, me parece que vamos a seguir en las sombras de estos líderes, ¿no? Hay casi una necesidad mutua, ¿no? Y es que juego lo juegan muy bien ambos. Tanto Cristina, Elizabeth Fernández de Kirchner, como Mauricio Macri. Me parece que ambos inteligentemente juegan a esta perpetuidad del debate. Me parece que esa perpetuidad del debate empuja a contrapelo de aquello que planteamos en el anterior programa, esta cosa de la posibilidad cierta de la moderación, donde en la moderación, ¿quiénes ganan? Ganan los Fernández, ganan los Rodríguez Larreta, ganan los propios Morales, es decir, ganan aquellos que juegan otra baraja e intentan abrir un escenario que hace poco Horacio Rodríguez Larreta lo ejemplificó de un modo bastante interesante como el 70% de la clase política o el 70% de la política, ¿no? Y que Larreta, camino a Israel, paró en Madrid para ver a Núñez Feijóo, campeón del nuevo centrismo español, ¿no? Y dijo, el tema está por el centro, y la moderación. Y el enemigo cierto, bueno, nosotros solemos hablar mucho de España de tu mano, digo, el enemigo cierto del liderazgo que parecía imperturbable de Ayuso, ¿no? Exactamente, es muy buena referencia, muy buena referencia. Desde el centro y la moderación, por eso digo, ¿no? Rodri, nos tenemos que ir. Nos vemos el sábado que viene. Abrazo grande, Roberto, y un saludo a nuestra audiencia. Chau, chau. Chau.